El mayor truco de las redes sociales es hacer que la gente se sienta más conectada que nunca cuando se siente más sola que nunca. En realidad, su principal herramienta es el celular, pero no creo que sea casualidad que lo llamen celular. Es más bien como la celda de una prisión invisible en la que nos encerramos a diario. La adicción a las redes sociales no solo nos hace perdernos la vida real. También puede tener graves consecuencias. La historia de hoy es una advertencia de una joven que experimentó la muerte por estar demasiado absorta en las redes sociales. En el momento en que su alma abandonó su cuerpo, fue llevada ante el Señor y presenció de primera mano cómo los adictos a las redes sociales pagan un alto precio en el infierno, junto con la verdad detrás de su dependencia. Mira este vídeo hasta el final para descubrir la verdad detrás de las redes sociales y escuchar una advertencia para ti y tus seres queridos. Deja un comentario con amén junto con tu nombre y ciudad para que podamos orar por ti y pedirle al Señor que te guíe por el buen camino. Si has apoyado el canal a través de Super Thanks, te agradecemos sinceramente por sembrar la fe en tu alma. Esta acción no es solo un apoyo, sino un pequeño paso que confirma que has abierto tu corazón para recibir el mensaje de Dios. No olvides suscribirte al canal para recibir más verdades inspiradoras durante estos últimos tiempos. Ahora escuche el testimonio de esta muchacha. Mi nombre es Maddie y solo tengo 14 años. Antes del 21 de octubre, era el tipo de chica que fácilmente encontrarías en cualquier instituto, siempre con el móvil encima, siempre revisando las notificaciones, siempre queriendo que me vieran, que me notaran y estar al tanto de todo lo que pasaba online. Mi vida giraba en torno a interminables hilos de mensajes ininterrumpidos, selfies con la luz perfecta y los últimos retos de TikTok que todo el mundo copiaba. Realmente no pensaba mucho en nada a largo plazo. Para mí, vivir solo significaba pasar de un día para otro, de un vídeo a otro. Si alguien me hubiera preguntado en aquel entonces qué era lo que más importaba, no habría dicho la familia, la fe ni siquiera la salud. Probablemente habría dicho estar en una buena relación con mi mejor amigo en Snapchat o publicar vídeos en las horas punta. No vivía para sentir, vivía para responder. Cada vez que mi teléfono vibraba, era como una orden invisible: abrirlo, ver, darle a me gusta, comentar, compartir, y obedecía sin resistencia. Ese día empezó como cualquier otro. Era una tarde húmeda de sábado, y mi mamá me llevaba a mi entrenamiento de voleibol habitual. Mi hermano pequeño Tim estaba sentado a mi lado en el asiento trasero. Estaba perdido en su mundo, completamente inmerso en la Nintendo Switch que papá le acababa de regalar por su cumpleaños. Afuera, las gotas de lluvia golpeaban rítmicamente las ventanillas del coche como un ritmo de tambor paciente e incesante, pero no me di cuenta. Estaba muy ocupado mirando TikTok, riéndome de vídeos cortos, pensando en qué vídeo había grabado esa noche. Mamá dijo algo sobre la salida. No lo recuerdo con claridad, solo que su voz sonaba tensa. Quizás porque llovía a cántaros y era difícil ver el camino. Me pidió que consultara el mapa en mi teléfono para encontrar la ruta más rápida al pabellón deportivo. No levanté la vista. No respondí de inmediato. Estaba viendo un vídeo de baile que había guardado esa mañana, con la intención de memorizarlo para poder grabar mi propia versión más tarde. Fruncí el ceño cuando la voz de mi madre interrumpió el vídeo. La molestia me invadió como un reflejo. Dije bruscamente: mamá, espera a que termine de verlo. No sabía que esa sería la última vez que miraría una pantalla con tanta indiferencia. Un chirrido, un fuerte estruendo, una sacudida violenta que casi me tiró del asiento. Un camión grande se había desviado bruscamente hacia nuestro carril, saliendo de la nada entre la espesa cortina de lluvia. Mi madre gritó. Tim chilló, y su consola de videojuegos salió volando al suelo. Vi mi teléfono resbalarse de mi mano como un pájaro en caída libre, y entonces todo dio vueltas. El Subaru perdió el control, derrapando sobre el agua, sobre la carretera resbaladiza, y luego dando una vuelta de campana, 1, 2, 3 veces, como una pesadilla a cámara lenta. El sonido del metal chocando contra el plástico,
los cristales rompiéndose por todas partes, los neumáticos chirriando como si alguien estuviera destrozando la imagen pacífica que antes consideraba normal. No tuve tiempo de llorar, de llamar a mi mamá ni a Tim. Todo sucedió demasiado rápido, con demasiada violencia, demasiado alejado de la realidad. Ya conocía la realidad de las pantallas y los me gusta. Y luego silencio. No más lluvia, no más ruido de motor, no más faros bailando en los charcos. Todo se hundió en una extraña y densa oscuridad. No hacía frío, no pesaba, solo vacío, como si alguien hubiera apagado el mundo. Ya no sentía mi cuerpo. No tenía miedo. No sentía dolor. Solo un pensamiento vago me rondaba la mente: ¿qué acaba de pasar? No sabía que había muerto. Nadie me lo dijo. Pero de alguna manera, inexplicable, mi alma ya lo sabía. De repente, me encontré flotando sobre el coche. Vi las luces parpadeantes de una ambulancia. La gente corría de un lado a otro debajo de mí. La lluvia seguía cayendo, pero no la sentía. Vi cómo sacaban mi cuerpo de entre los escombros. Mis pantalones cortos azules de voleibol favoritos estaban rotos. Tenía la cara cubierta de sangre. Mi madre lloraba mientras un bombero la sujetaba. Tim ya estaba en la ambulancia. Intenté gritar: «Mamá, estoy bien. Estoy aquí». Pero no me oía. Entonces todo se iluminó. La ambulancia, la carretera, el sonido de mi llamada a mamá, todo se desvaneció. Sentí que me arrastraban por un túnel de luz. No daba miedo. Era cálido, como estar bajo el sol el primer día de verano. Y entonces lo vi. Jesús se quedó allí en un espacio sin suelo ni techo, solo luz por todas partes. Pero la luz no era cegadora. Era como la luz del sol, pero más pura y suave. Vestía una larga túnica blanca, como si estuviera tejida con luz en lugar de tela. Cada pliegue de su vestimenta se movía suavemente, como si atrapara una brisa que no pertenecía a este mundo. Su cabello era castaño oscuro, largo hasta los hombros y suavemente ondulado, como si lo hubieran bañado en aguas de paz. Su rostro era radiante y pensativo, no la belleza de una modelo o un ídolo, sino una belleza que me encogió el corazón porque supe que estaba ante el santo. Sus ojos, eso es lo que nunca olvidaré. No solo me miraban. Eran comprensivos. Me veía como si me conociera desde antes de nacer, como si cada error, cada mala decisión, cada palabra dura que había dicho ya estuviera contenida en su mirada. Pero no hubo juicio, solo amor, un amor que no pedía explicaciones, que no requería condiciones. Cuando él sonreía, el universo entero parecía estar en su sitio. Ya no tenía miedo. No me sentía pequeño ni indigno. Sentía que había vuelto a casa, no a la casa de Oak Ridge, sino a un hogar eterno donde me conocían plenamente y seguían amándome plenamente. Maddie, dijo mi nombre y su voz resonó como una suave melodía, no fuerte, pero llenando cada espacio. Rompí a llorar, no de pena, sino porque sentía todo a la vez, el amor que siempre había anhelado y una paz que nunca supe que necesitaba. «¿Estoy muerto?», pregunté. «Solo un momento», respondió. «Pero primero quiero mostrarte algo importante». Extendió su mano. Su mano no parecía una mano humana común y corriente. Sus dedos eran largos, cálidos e irradiaban luz como si la luz del sol fluyera directamente de su piel. Tomé esa mano y al instante, sin caminar, estábamos en otro lugar. Era una sala enorme donde miles de pantallas flotaban en el aire. En cada pantalla había imágenes de niños, algunos de mi edad, otros más pequeños, otros mayores, todos con la cabeza inclinada sobre sus teléfonos, tabletas o computadoras. «¿Qué es esto?», pregunté. Jesús miró las pantallas con tristeza en sus ojos. «Esto es lo que veo todos los días. Estos son los niños que amo, pero ya no me escuchan». Caminamos lentamente por la sala.
Empecé a observar cada pantalla con más atención. Cada persona se desplazaba sin pensar, con la mirada vacía y el rostro inexpresivo. A su alrededor había figuras sombrías que susurraban en voz baja en sus oídos. «¿Qué es eso?», susurré, acercándome a Jesús. «Los agentes del enemigo», respondió. «Dicen mentiras a través de la pantalla». Jesús me llevó a lo más profundo de la cámara resplandeciente donde la luz de las pantallas flotantes pulsaba como brasas vivas en la oscuridad. Una pantalla se encontraba más baja que las demás, bañada por un resplandor tenue y frío. A medida que nos acercábamos, la imagen se hacía más nítida allí. En el centro del cuadro había una niña de mi edad aproximadamente, sentada encorvada en la esquina de una habitación oscura. La única fuente de luz era la pantalla de su teléfono, que proyectaba sombras pálidas sobre su rostro surcado por las lágrimas. Llevaba una sudadera con capucha de gran tamaño que se tragaba su figura, con las piernas metidas hacia el pecho como si estuviera tratando de desaparecer en sí misma. Sus manos temblaban mientras se desplazaba, con los ojos rojos y hundidos, fijos en las imágenes que pasaban, amigos perfectos con rostros perfectos, sonrisas filtradas, cuerpos esculpidos y títulos llenos de confianza y alegría. El contraste entre las vibrantes fotografías y su silenciosa desesperación era insoportable. Cada golpe parecía profundizar su aislamiento, en lugar de aliviarlo. Alrededor de su cuello colgaba una gruesa cadena de hierro oxidado, antinatural, grotesca en su peso, y se iba enrollando eslabón por eslabón hasta que se conectó al teléfono que tenía en la mano. Cada vez que movía su pulgar, cada vez que pasaba a la siguiente foto, un nuevo eslabón se forjaba en la cadena, tintineando con silenciosa finalidad. Ella ni siquiera se dio cuenta. Sus ojos estaban demasiado llenos de comparaciones, de voces invisibles que susurraban, «Nunca serás suficiente». Y esas voces no estaban solo en su cabeza. Me giré y los vi, figuras hechas de humo y sombras acechando más allá de la pantalla. No tenían una forma clara, pero su presencia era inconfundible. Se inclinaron hacia ella y le dijeron mentiras con una precisión suave y cruel. «Eres feo. Estás olvidado. Todos los demás importan menos tú». Sus voces eran como veneno recubierto de azúcar, tan suaves que se confundían con la verdad. Sus rostros estaban borrosos como la estática, pero sus ojos brillaban, no con fuego, sino con un hambre gélida, como lobos observando un cuerpo herido demasiado débil para correr. La rodeaban como si fuera suya, y en cierto modo, lo era. Me quedé sin aliento. Sentí una opresión en el pecho al observarla. Y entonces vi el nombre brillando bajo la pantalla, Elle. Ese nombre me conmovió profundamente porque recordé una noche igual a la suya, la fiesta de cumpleaños de Kylie, cuando me enteré por una historia grupal que no me habían invitado. Me quedé en mi habitación toda la noche, acurrucada bajo una manta con el teléfono. Repasé fotos de mis amigos riendo, posando con cupcakes y Polaroids, rodeados de globos y luces de colores. Todos se veían tan felices, y yo, me sentí invisible, olvidada, igual que ella. Me volví hacia Jesús, pero no necesitó decir ni una palabra. El dolor en sus ojos ya hablaba. Entonces, con suavidad, extendió la mano y tocó la pantalla. En ese instante, escuché lo que ella pensaba. No, lo que gritaba en silencio, en el silencio de su mente, si desapareciera, ¿alguien se daría cuenta? Probablemente no. Solo soy un extra. Su voz era apenas audible, deshilachada y frágil, como un hilo que se deshace en la oscuridad. Quise saltar a la pantalla para abrazarla y decirle que estaba equivocada, que importaba, que la veían, pero solo podía observar. Jesús me puso la mano en el hombro, guiándome hacia la siguiente pantalla. Esta mostraba a un niño, de unos 12 o 13 años. Estaba sentado en una habitación completamente oscura, iluminada solo por las imágenes intermitentes de un videojuego violento. Sus manos aferraban el mando con una tensión desesperada, como si todo su mundo estuviera condensado en esa consola. En la pantalla,
Los avatares luchaban, se apuñalaban y sangraban. Cada vez que su personaje asestaba un golpe, una sombra detrás de él se hacía más grande, expandiéndose como una bestia que se alimenta de cada acto de violencia digital. Su rostro estaba pálido, con los ojos rodeados de sombras oscuras. Su cuerpo temblaba ligeramente, no de frío, sino de agotamiento. Jesús susurró a mi lado, duerme 3 horas cada noche. Lleva años así. Su espíritu está agotado, pero nadie lo ve. Me acerqué más. Sus padres pensaban que era un buen chico. Tranquilo, obediente, solo jugaba juegos inofensivos en su habitación, pero no veían la guerra que se libraba tras la puerta cerrada. No veían al enemigo acercándose sigilosamente, envolviéndole lentamente el corazón. Me acordé de Tim, aquella noche que tiró el mando al otro lado de la habitación y me gritó por interrumpir su partida. Lo había llamado dramático y consentido, pero ahora entiendo que era un grito de auxilio silencioso y solitario. Lo había extrañado. Pantalla tras pantalla, historia tras historia. Una chica vestida provocativamente, mordiéndose el labio para la cámara, esperando a que le dieran me gusta. Un grupo de chicos riendo mientras enviaban mensajes crueles a un compañero, sin saber que sus palabras estaban desgarrando el alma de alguien. Un chico viendo solo vídeos oscuros y perturbadores, con el rostro inexpresivo mientras las sombras a su alrededor danzaban como demonios en un festín. Los dispositivos estaban por todas partes. Teléfonos, tabletas, portátiles, brillando como falsos dioses en un templo de desconexión. Su luz era engañosa, dorada por fuera, pero hueca por dentro. No era luz que diera vida. Era un fuego que consumía la consciencia, la concentración y la paz. Estos niños no sabían que eran esclavos. Creían tener el control. Pero era la pantalla la que dictaba sus emociones, su autoestima, cada pensamiento. Y detrás de cada pantalla había una sombra, observando, susurrando, atando. Volví a mirar a Jesús. Su expresión no había cambiado. Todavía llena de tristeza, no de rabia. Su mirada no condenaba. Sentía escozor, no solo por los perdidos, sino por los innumerables momentos en que había intentado alcanzarlos y había sido ignorado. Por el amor ofrecido y no abierto, por la presencia perdida por un rectángulo brillante. Se me rompió el corazón, no solo por los niños en las pantallas, sino por toda una generación encadenada sin darse cuenta. Una generación que intercambia alegría por dopamina, presencia por distracción, identidad por píxeles. Cada deslizamiento, cada me gusta, cada notificación, añadían un eslabón más a la cadena, una prisión invisible construida no con muros, sino con hábitos. Por fin lo entendí. Las cadenas más peligrosas son las que no sientes hasta que son demasiado pesadas para romperlas. Tras mostrarme a los niños encadenados a sus dispositivos, como si estuvieran atados a ídolos de cristal brillante, Jesús se volvió hacia mí. Sus ojos, llenos de una tristeza más profunda que los océanos, pero suavizados por el amor, se encontraron con los míos. En ese instante, rodeado por la quietud de la eternidad, levantó la mano. El espacio entre nosotros brilló, y entonces apareció, un enorme reloj de arena. Pero a diferencia de todos los que había visto antes, este no contenía granos de arena. En cambio, contenía fragmentos de luz y sombra, recuerdos de mi vida. Cada uno distinto y palpitante de emoción. Dentro de ese reloj de arena, vi el tiempo mismo escabullirse. No segundos, ni minutos, sino instantes vivos, vibrantes y frágiles, que fluían hacia abajo en una corriente inversa que no podía detener. Fue como ver cómo se desmoronaban fragmentos de mí, fragmentos que jamás pensé en proteger. Permanecí en silencio, demasiado abrumado para moverme, mientras una imagen tras otra aparecía ante mí. El primer recuerdo me impactó como un trueno silencioso. Estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, el teléfono en la mano, completamente absorta en un vídeo de YouTube. Frente a mí, mi bisabuela estaba sentada en su sillón favorito,
con la voz temblorosa mientras intentaba compartir anécdotas de sus anécdotas de porristas. Sus ojos buscaron los míos, esperando siquiera un destello de atención. Asentí de vez en cuando, fingiendo escuchar, pero estaba en otra parte, perdido en un mundo de miniaturas y sugerencias de reproducción automática. Ella esperó una respuesta que nunca llegó. Al desvanecerse el recuerdo, sentí un peso en el pecho que las palabras jamás podrían soportar. Ese momento se había ido y jamás volvería. Luego vino otro. Estaba en el parque, rodeado por la luz dorada del atardecer. El cielo era una llama naranja y rosa, y los árboles proyectaban largas sombras que danzaban sobre el césped. Era hermoso, casi sagrado, pero nunca levanté la vista. Estaba demasiado ocupada posando para una selfie, retocando mi rostro, perfeccionando el ángulo, añadiendo filtros. Estaba más concentrada en crear la ilusión de un momento perfecto que en captar la belleza del que realmente estaba viviendo. Había cambiado la verdadera maravilla por una aprobación artificial. Y ahora ese atardecer vivía solo en píxeles, no en mi alma. Siguieron más escenas, cada una herida leve. Tim, mi hermano pequeño, estaba de pie en la puerta de mi habitación. Sostenía una pelota, con los ojos encendidos de emoción. Quería que fuera a jugar. No levanté la vista. Tenía los auriculares puestos, TikTok bailando en la pantalla, mi mente adormecida. Se quedó allí un momento, con una esperanza fugaz, y luego se dio la vuelta, con sus pequeños hombros cargados de rechazo. Lo había borrado de ese momento sin darme cuenta. Jesús se volvió hacia mí con voz suave pero firme. Maddie, ¿sabes cuántas horas has pasado mirando una pantalla? Negué con la cabeza. No pude responder. Tenía un nudo en la garganta y el corazón desgarrándose. Con un simple gesto de la mano, reveló un nuevo reloj de arena. Este brillaba suavemente, pero en lugar de arena o incluso recuerdos, contenía números puros, horas, momentos, años. Mi vida no contaba en días vividos, sino en horas perdidas. Observé sin aliento cómo se formaba la cifra. 9.676 horas, dijo. Parpadeé, mientras mi cerebro interpretaba lentamente esa cifra. Era más de un año de mi vida perdido. No solo pasado, sino perdido. Un año perdido persiguiendo sombras. Un año mirando pantallas en lugar de rostros. Un año que jamás podría recuperar. Mi cuerpo temblaba. No era el número lo que me aplastaba. Era el peso de lo que había sacrificado. Había cambiado amor por simpatía, presencia por actuación, verdad por distracción. Y peor aún, me había convencido de que era normal, de que era lo que todos hacían. Murmuré esas mismas palabras, todos lo hacen. Pero incluso mientras las pronunciaba, me parecían vacías, una excusa superficial para una herida profunda. Jesús no me regañó. Su mirada nunca se volvió fría. Pero en sus ojos, vi el dolor de un padre, el dolor de haberle tendido la mano incontables veces, esperando que su hija levantara la cabeza, solo para ser ignorado. Ahora lo entendí. Nunca se trató del dispositivo que tenía en la mano. Se trataba de los momentos que perdí, del amor que rechacé, de la sanación que retrasé. Me guió hacia adelante, pero no fuimos a otro lugar. Nos adentramos más en la verdad. Me mostró todas las veces que había estado cerca, tan cerca que podría haberlo oído si tan solo hubiera apartado la vista de la pantalla. A altas horas de la noche, cuando me sentía sola, navegando sin parar en la cama. Él estaba allí a mi lado, dispuesto a consolarme. Momentos en clase en los que me sentí excluida y ansiosa. En lugar de rezar o contactarlo, abrí Instagram e intenté calmar el dolor. Vi su mano extendiéndose hacia mí una y otra vez. Pero yo había elegido el ruido sobre el silencio, la velocidad sobre la quietud, la distracción sobre la sanación. Los momentos en que me sentí más vacío no fueron por falta de amor, sino por mi negativa a recibirlo.
Había silenciado la misma voz que ansiaba restaurarme. Las lágrimas caían a raudales, no de vergüenza, sino de reconocimiento. No me habían abandonado. Simplemente había dejado de escuchar. Y, sin embargo, en el abrazo de Jesús, no sentí ninguna condenación, solo perdón, solo despertar. Luego me mostró algo nuevo. Una escena que parecía mi hogar, pero no como la conocía. Mi sala iluminada por la luz del sol, no por la de la pantalla. Mi familia reunida alrededor de un juego de mesa. La risa se elevaba como la música. Mamá horneaba galletas en la cocina. Papá servía té. Tim se reía entre dientes después de perder. No había dispositivos, ni interrupciones, solo presencia, solo vida. Esto podría ser esta noche, susurró Jesús. Sus palabras eran suaves como la niebla, pero penetraron más profundamente que cualquier espada. No solo me mostraba lo que había perdido. Me mostraba lo que aún estaba a tiempo de redimir. No se requería ningún milagro, solo una decisión, la elección de colgar el teléfono, vivir de verdad los pequeños y fugaces momentos que guardan un valor eterno antes de desvanecerse para siempre. La mano de Jesús aún sostenía la mía firme, inquebrantable, como una corriente de calor eterno que me recorría los huesos. No quería soltarla. Pero la escena a nuestro alrededor empezó a disolverse, desapareciendo de la sala de pantallas brillantes para dar paso a algo nuevo. Cuando se recompuso, me encontré de pie con él en lo alto de un tejado. El viento era calmado, la luz tenue como el crepúsculo. Contemplábamos una vasta ciudad que se extendía en todas direcciones, como un mapa vibrante hecho de luces y cristal. Pero algo no iba bien. A primera vista, la ciudad parecía estar llena de vida. Las calles estaban llenas de gente. Las luces parpadeaban en las ventanas. Las bocinas resonaban suavemente en la distancia. Pero cuanto más miraba, más me daba cuenta de lo inquietante que era. Había movimiento, pero ninguna conexión. Movimiento, pero ninguna presencia. La gente de abajo caminaba en grupos, pero parecía completamente sola. Todos sostenían un teléfono, aferrado como a un salvavidas, con la cabeza gacha como en una adoración silenciosa. El brillo de sus pantallas se reflejaba pálido en sus rostros, quitándoles el color, quitándoles la vida. Ninguna mirada se cruzó. No se alzó ninguna voz. Era como si toda la ciudad se hubiera olvidado de sí misma, se hubieran olvidado unos a otros. Miré a Jesús, pero su mirada seguía fija en las calles. Su rostro reflejaba una tristeza indescriptible. Una quietud que se extendía por la eternidad, como un padre que ve a sus hijos alejarse tanto que ya no oyen su voz. Estas, le dijo a mi alma, son las ciudades de la soledad. Lugares donde los corazones laten juntos, pero nunca juntos. Debajo de nosotros, un pequeño restaurante se alzaba en una esquina, bañado por una cálida luz. Dentro, una familia de 4 personas estaba sentada alrededor de una mesa, pero no estaban juntos. La madre navegaba sin parar por Instagram, sonriendo de vez en cuando ante algo que su familia no veía. El padre estaba encorvado sobre su teléfono, escribiendo frenéticamente en lo que parecía una orden de trabajo. Frente a ellos, 2 niños pequeños permanecían sentados en silencio, absortos en sus iPads, con el rostro inerte y la mirada vidriosa. Nadie hablaba. Nadie siquiera levantaba la vista. Era como ver a desconocidos en una escena. Una familia físicamente cerca, pero con una distancia espiritual inmenso. Mientras miraba, noté que la madre levantó el teléfono para tomar una foto de la mesa. Ajustó su sonrisa, enmarcó la foto y pulsó publicar. Así, un momento fue capturado, pero no vivido. Un recuerdo grabado, pero no compartido. Cerca de allí, en el corazón de la plaza, una joven sostenía su teléfono en alto, ensayando una serie de poses exageradas. Su rostro pasaba por una docena de expresiones, cada una diseñada para una cámara,
ninguna para la vida real. Filtró, editó, remodeló hasta que su reflejo apenas se parecía a su verdadero rostro. La gente pasaba, algunos parando a vitorear, otros grabando sus propios vídeos. Pero sus vítores parecían huecos, educados, con ojos vacíos como espejos que reflejaban confusión. Nadie la veía realmente, y ella tampoco se veía a sí misma. Jesús y yo continuamos observando en silencio. Y entonces vi algo que me atravesó el pecho como una puñalada. Una niña pequeña, de unos 6 años, sentada en un cochecito al borde de una acera. Sus grandes ojos esperanzados estaban fijos en su padre, que estaba junto a ella, absorto en su teléfono. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla. Correos, mensajes, noticias, todo menos ella. La chica esperaba. Esperó y esperó a que él bajara la mirada, sonriera, le tocara el pelo, simplemente la viera, pero nunca lo hizo. Bajó la mirada lentamente. Bajó la mirada al suelo y la luz de su rostro se atenuó como una vela al viento. Ese único suspiro silencioso que soltó me rompió algo dentro. Había sido esa chica una vez, y mucho peor, había hecho que otras sintieran lo mismo. A unas cuadras de distancia, en un banco de madera del parque, un grupo de adolescentes estaba sentado en círculo. Pero no hablaban. Cada uno estaba absorto en un dispositivo diferente, con los pulgares revoloteando por las pantallas y rostros inexpresivos. La mano de una chica tembló tras leer un mensaje, quizá algo cruel, algo que dolió, pero nadie lo notó. Nadie levantó la vista. Cada uno permaneció encerrado en sus rectángulos brillantes, ajeno al colapso silencioso que ocurría a centímetros de distancia. Me dolía el corazón. Estos momentos no eran dramáticos ni violentos. Eran tranquilos, cotidianos, y eso los hacía aún más devastadores. Porque así es como se fracturan las familias, no en explosiones, sino en un desvanecimiento lento y silencioso. Jesús se volvió hacia mí, sus ojos brillaban no de furia, sino de una compasión insoportable. ¿Ves ahora? Su voz me resonó en el pecho más que en los oídos. El enemigo no necesita destrozar familias con violencia. Solo necesita distraerlas, desviar su atención hacia lo que brilla en lugar de lo que respira. Recordé todas las noches que mi familia había pasado sentada en la sala, con la tele encendida y los teléfonos en la mano, sin intercambiar ni una sola palabra. Lo llamábamos pasar tiempo juntos, pero en realidad, solo nos habíamos reunido físicamente, no emocionalmente. Tim me dijo una vez que se sentía invisible. Me reí entonces, pensando que estaba siendo dramático. Pero ahora entendía que no era broma. Era un grito de conexión que nunca respondí. Jesús señaló las ventanas de los edificios de apartamentos. Dentro, vi a docenas de familias, madres, padres, hijos, hijas, cada una en su habitación. Cada una absorta en una pantalla separada bajo el mismo techo, pero viviendo vidas separadas. Sin risas, sin oraciones, sin abrazos, solo silencio. Las pantallas ya no eran solo herramientas. Eran paredes. Este es el silencioso desenlace del amor, dijo Jesús, con lágrimas ahora visibles en sus ojos. Así es como los hogares se convierten en casas. Así es como los corazones se enfrían, no por el dolor, sino por la ausencia. No podía hablar. Solo podía contemplar la ciudad que se extendía abajo, la ciudad que aún amaba, el mundo que aún esperaba. Y supe en ese momento que la mayor tragedia no era que la gente estuviera perdida. Era que ya no se daban cuenta de que iban a la deriva. Creían estar conectados, pero estaban solos, juntos, pero desconocidos, vivos, pero dormidos. Y a pesar de todo, Jesús nunca dejó de ayudar. En el momento en que Jesús apretó más mi mano, sentí un cambio casi imperceptible en el aire, un silencio que se prolongó más que cualquier pausa que hubiera conocido. Poco a poco, el calor que nos rodeaba se desvaneció.
La tenue luz que nos había acompañado durante tanto tiempo se retiró como el sol que se retira, y entramos en un lugar nuevo, uno que no nos daba la bienvenida. No había ventanas, ni estrellas, ni suelo que pudiera ver ni tocar. Solo oscuridad, tan densa que parecía viva, presionando contra mi piel como un paño húmedo, pesada y sofocante. Esta no era una noche cualquiera. Era como si hubiéramos entrado en el corazón mismo del engaño, donde la luz había sido desterrada hacía mucho tiempo. Ante nosotros se alzaban imponentes figuras, gigantes sombríos cuyas formas se movían y respiraban como si estuvieran envueltas en humo. Sus ojos brillaban tenuemente, con un brillo rojo apagado, como brasas que luchaban por no extinguirse. No hablaban, pero su presencia era fuerte. Cada uno se encontraba ante lo que parecía un altar, pero no era un lugar de culto. En lugar de piedra o madera, estos altares eran corrientes vivas de datos brillantes y corruptos que fluían sin cesar en todas direcciones, latiendo como venas en el vacío. No era electricidad. Era algo más oscuro, algo espiritual. Una de las figuras se inclinó hacia adelante, extendió un largo dedo con garras hacia los datos y los presionó con un toque deliberado, casi ceremonial. De repente, una pantalla cobró vida en el aire ante nosotros. Un chico, de unos 15 años, apareció en ella, corriendo por una carretera, con el teléfono en la mano y los ojos pegados a la pantalla, mientras intentaba capturar un reto de vídeo viral. No quería mirar, pero no podía apartar la mirada. El chirrido de los frenos resonó por el espacio. La imagen se estremeció. Entonces todo se volvió negro. No había sangre en la pantalla, pero el sonido del impacto fue suficiente para dejarme sin aliento. A su lado, apareció otra pantalla. Esta vez vi a una joven madre transmitiendo en vivo, con su voz melosa y animada mientras coqueteaba con su público, con la cámara cuidadosamente inclinada para resaltar su apariencia. Detrás de ella, un bebé lloraba en una silla acolchada, con las mejillas rojas y el pecho agitado. Su llanto era desesperado y penetrante. Sin embargo, la madre no se giró. Noté un cordón delgado e invisible que rodeaba el diminuto torso de la bebé, tensándose cada vez más con cada aumento en el número de visualizaciones de su toma. No era una metáfora. Sentía el dolor con cada tirón. Lo vi en la forma en que el cuerpo del bebé se encogió en señal de protesta. Nadie vino a ayudar. Nadie se dio cuenta. Luego apareció otra pantalla con un hilo de chat entre un grupo de adolescentes. Vi sus rostros, ahora encerrados en una habitación, gritándose, alimentados por una pelea que empezó en línea pero se había vuelto real. La pantalla mostraba sus publicaciones recientes, comentarios intercalados que se leían como cuchillos: deja de fingir que estás deprimido. Eres una carga. A nadie le importa realmente. Cada insulto resonaba como una piedra que caía al agua, provocando ondas silenciosas en corazones ya rotos. Un chico espetó, estrellando su teléfono contra la pared. Al hacerse añicos, una sombra detrás del río. No fue una risa casual, sino una risa gutural profunda. Un sonido de triunfo. Había ganado. Otra alma se acercaba más a la desesperación. Me quedé congelado, temblando, abrumado. No eran historias de terror anónimas ni estadísticas en una pantalla. Eran personas reales, niños, madres, amigos. El dolor que cargaban era silencioso, invisible, y sin embargo, gritaba a nuestro alrededor. No sangraban, pero se rompían. Heridas ocultas tras avatares sonrientes, tras filtros, tras pantallas, y las sombras observaban divertidas, como saboreando cada fractura. Jesús permaneció a mi lado, pero incluso su radiante presencia parecía atenuada aquí, como si el dolor de este lugar pesara mucho, incluso en la luz. Su voz finalmente llegó, más profunda de lo que la había escuchado antes. Son afilados como una cuchilla que no corta la piel, sino la ilusión. No solo susurran mentiras, dijo, cada palabra es deliberada. Crean remolinos, olas de comparación, miedo,
Hambre de aprobación, un anhelo de ser vistos, seguido de una certeza aplastante de que nunca serán suficientes. Mientras hablaba, la oscuridad a nuestro alrededor tembló, pero las sombras no retrocedieron. Rieron con más fuerza, sabiendo que el mundo seguía eligiéndolas. Se iluminaron más pantallas y vi cómo se formaba un nuevo flujo de contenido. Una adolescente posó para fotos, con los labios fruncidos y la mirada oblicua. La imagen cambió a medida que aplicaba filtros, cada uno eliminando más de ella. Su rostro se volvió de porcelana, su sonrisa demasiado perfecta, su identidad irreconocible. Siguieron comentarios groseros. Demasiado falsa, esfuérzate más. Las sombras que la rodeaban palpitaban de alegría. Cada vez que editaba su rostro, añadían otra máscara. Ya no era una niña. Era un conjunto de mentiras envueltas en píxeles. Había buscado aprobación, pero solo encontró vergüenza. Luego, otra imagen. Una chica aún más joven que yo estaba acurrucada en un rincón de su habitación. La luz de su teléfono le pintaba la cara de un azul enfermizo. En la pantalla había docenas de insultos anónimos: fea, inútil, muérete. Le temblaban los hombros. Le temblaban los labios, pero seguía leyendo cada palabra, una gota de veneno tragada sin resistencia. Y junto a ella, una sombra enrollaba lentamente una cadena alrededor de su cuello, eslabón por eslabón, saboreando la desesperación que crecía con cada pergamino. No había nadie más en la habitación. Nadie la detenía. Me di la vuelta, incapaz de presenciar más. Mis lágrimas brotaban libremente, no de culpa, sino de impotencia. ¿Cómo pueden escapar?, susurré, aunque más parecía un grito. ¿Cómo dejamos que llegara tan lejos? Bajé la mirada hacia mis manos temblorosas, sintiéndome como si estuviera frente a un incendio forestal, armada solo con pena. Jesús extendió la mano y la puso suavemente sobre mi hombro. No había ira en él, solo dolor, el que nace de la espera eterna. Al elegirme, dijo, y su voz, aunque tranquila, atravesó el ruido que llenaba este terrible lugar. Sigo aquí, sigo esperando, sigo susurrando esperanza. Pero deben elegir escuchar. Cada pergamino, cada me gusta, cada silencio en lugar de oración, es una invitación perdida. Caí de rodillas, con el peso de la verdad anclado en el suelo. Recordé mis propios hábitos, las horas que creía inofensivas. Recordé todas las veces que preferí una pantalla a una conversación, un vídeo a un momento de oración. Una vez creí tener el control. Pero ahora veía la verdad. Esos momentos no habían pasado sin un precio. Habían formado cadenas. Y lo más aterrador era que no parecían cadenas. Brillaban. Estaban de moda, eran atractivas, incluso elogiadas. Pero estaban esclavizadas. No eran cadenas de hierro, sino de adicción. No me encerraron a la fuerza, sino por decisión propia. Y las cadenas más peligrosas son las que no se ven. Sentí que se me rompía el corazón. Maddie, dijo Jesús, tu tiempo aquí aún no termina. Tienes un mensaje importante que compartir. No quiero volver, dije. Y lo decía en serio. Estar con él se sentía tan bien, tan completo. Quería quedarme con él. Sonrió, una sonrisa que me hizo sentir completamente amada. Siempre estoy contigo, Maddie. Pero tu familia te necesita, y otros necesitan escuchar lo que has visto. ¿Escucharán?, pregunté. Algunos sí, dijo. Y eso basta para empezar a cambiar. Me tocó la frente y sentí que me jalaban hacia atrás, dejando atrás su luz y atravesando el túnel más rápido que dos. Entonces llegó el dolor. Un dolor terrible. El pitido de las máquinas, las luces cegadoras del hospital, alguien gritando, ha vuelto. Tenemos pulso. Jadeaba en busca de aire, el pecho me ardía como si hubiera tragado fuego.
Me dolía todo el cuerpo. No podía mover la pierna izquierda. Tenía un tubo en la garganta. Los médicos lo llamaron un milagro. Dijeron que mi corazón se había parado durante 8 minutos, que debería haber tenido daño cerebral, pero todas las pruebas salieron normales. No podían explicarlo. Mamá lloró durante 3 días. Papá, que estaba de viaje de negocios, no salió de la habitación del hospital al regresar. Tim me hizo una tarjeta que decía, «Eres la mejor hermana», a pesar de que antes me había portado bastante mal con él. Cuando me quitaron el tubo de respiración, lo primero que dije fue, «¿Dónde está mi teléfono?». Mamá se sorprendió. «Cariño, se rompió en el accidente». Me eché a llorar, no porque extrañara mi teléfono, sino porque me sentí aliviado de que ya no estuviera. Me llevó semanas contárselo todo. Al principio, temí que mi familia no me creyera, pero algo dentro de mí había cambiado, y ellos lo notaron. La primera noche de vuelta en casa, les pedí a todos que guardaran sus teléfonos en una cesta. Luego les hablé de Jesús, de las pantallas, las sombras y los momentos que habíamos perdido. Dije, los dispositivos que creemos que nos mantienen conectados en realidad nos están separando. Papá lloró. Nunca lo había visto llorar antes. Han pasado 6 meses desde aquel fatídico día y el mundo que me rodea ha cambiado, no por un milagro caído del cielo, sino porque el cambio empezó dentro de mí y luego, gradualmente, llegó a aquellos a quienes más amaba. En cuanto regresé del hospital, sentí que el ambiente en nuestra casa ya no era el mismo. Atrás quedaron las noches en que cada persona tenía su propio dispositivo y cada habitación brillaba con una luz azul pálido. En su lugar hubo momentos compartidos, cálidos y a veces incómodos, pero reales. Colocamos una caja de madera en el estante de la cocina, no como decoración, sino como símbolo de un nuevo compromiso. Todas las noches, cuando nuestra familia se sentaba a cenar o a jugar, todos los teléfonos iban a esa caja. Sin excepción. Al principio, se sintió extraño, y el silencio era casi incómodo. Pero a partir de ese silencio, empezamos a escucharnos de verdad. Las pequeñas historias, las risas suaves, los ojos que ya no estaban bloqueados por las pantallas, todo regresó como una brisa fresca después de una larga sequía. Mamá fue la primera en cambiar. Borró la mayoría de sus aplicaciones de redes sociales y solo conservó la de fotos para guardar momentos importantes. Nada de compartir ni editar. Papá dejó de traer su computadora portátil a casa y ya no respondía correos electrónicos durante la cena. Todos los viernes por la noche jugábamos al Uno o hacíamos rompecabezas y, a veces, contábamos historias de la infancia. Tim siempre era el que más se reía, especialmente cuando papá perdía porque todas sus cartas se volteaban. Tim seguía jugando, pero ahora con límites de tiempo, poníamos cronómetros. Y lo más importante, jugábamos juntos. No más discusiones, no más peleas por el control, no más rabietas por ser interrumpido a mitad del juego. Durante las tardes de los días laborables, Tim y yo jugábamos a Mario Kart, y él siempre intentaba dejarme terminar primero, aunque yo sabía que él era mejor. Sin embargo, la escuela no era tan fácil como el hogar. Algunos de mis amigos me miraban como si me hubiera convertido en un extraño. Ya no participaba en retos de TikTok ni pasaba horas enviando mensajes. Durante el almuerzo, cuando todos tenían la cara pegada a sus teléfonos, yo me senté a leer un libro o a dibujar en una servilleta. Algunos amigos me evitaban. No entendían por qué no era como antes, pero hubo quienes me escucharon. Zoe, mi mejor amiga, fue la primera que realmente quiso saber qué había pasado. Cuando se lo dije, se quedó callada por un largo tiempo y luego borró inmediatamente Snapchat. Dijo que últimamente se había sentido ansiosa y triste, pero que no sabía por qué. Unas semanas después, Zoe me dijo que dormía mejor, comía mejor y se sentía más liviana. Su madre le envió un mensaje de texto al mío para agradecerle, diciendo que su hija parecía haber encontrado algo que había perdido hacía mucho tiempo. Todavía lucho.
Hay días en que siento que me retraen, no porque quiera, sino porque el hábito se despierta como un viejo instinto que se mueve en la oscuridad. A veces tomo prestado el teléfono de mamá para hacer una llamada, luego me encuentro navegando un poco en Instagram, un poco en YouTube, y luego recupero el conocimiento como alguien que despierta de un sonambulismo. Me doy cuenta de que es entonces cuando las cadenas intentan volver a unirse. Pero ahora soy diferente. Puedo sentir cuando empiezo a perder mi libertad y decido dar un paso atrás. Tal como dijo una vez Jesús, cada pergamino es una elección. Y yo, con toda la frágil pero decidida fuerza de voluntad de una niña de 14 años que una vez murió durante 8 minutos, estoy aprendiendo a elegir la luz cada día. El testimonio de Maddie es un poderoso recordatorio de que los hábitos diarios, incluso tan pequeños como revisar nuestros teléfonos a primera hora de la mañana, pueden alejarnos silenciosamente de Dios y de los valores eternos. Desde las pantallas brillantes en la sala de visión de Maddie, vemos claramente cómo el enemigo explota nuestra falta de conciencia para sembrar la soledad y el vacío. Pero esto no se detiene en las redes sociales. Otras rutinas matutinas que a menudo consideramos inofensivas también pueden convertirse en muros que nos separan de la gracia de Dios. Si la historia de Maddie te hace reflexionar sobre cómo empleas tu tiempo, entonces el siguiente testimonio de un pastor te ayudará a darte cuenta de maneras en que puedes comenzar cada día honrando a Dios y viviendo de acuerdo al propósito que Él tiene para ti. Soy el pastor David Carter, y he servido durante más de 30 años en el ministerio, enseñando y brindando asesoramiento espiritual, ayudando a miles de personas a descubrir la verdad en la palabra de Dios. A lo largo de los años, he presenciado una triste realidad. Muchos creyentes en Cristo, sin darse cuenta, permiten que pequeños hábitos cotidianos los alejen gradualmente de Él. Hazte esta pregunta: ¿cómo empiezas la mañana? Muchas personas se despiertan e inmediatamente revisan sus teléfonos, se dejan atrapar por las preocupaciones de la vida o se apresuran a ir al trabajo, olvidándose de algo mucho más importante, aquel que les dio el aliento de vida esta mañana. A menudo pensamos que solo los grandes pecados como la deshonestidad, la codicia o la incredulidad entristecen el corazón de Dios. Pero la verdad es que la forma en que comenzamos nuestro día también puede desagradarle, y puede que ni siquiera nos demos cuenta. La Biblia enseña: «Mas buscad primeramente el reino de Dios». Mateo 6:33. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros realmente hacemos esto en el momento en que nos despertamos? ¿Ponemos a Dios primero? ¿O nuestros hábitos matutinos nos alejan poco a poco de Él? Hoy quiero advertirte sobre 5 hábitos matutinos que desagradan a Dios, hábitos que pueden debilitar tu relación con Él sin que siquiera te des cuenta. Y si reconoces alguno de estos en tu propia vida, es hora de cambiar antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de profundizar en el tema, tengo una invitación para ti. Si te encantan los mensajes sobre la palabra de Dios y deseas guía para vivir una vida que le agrade, haz clic en el botón de suscripción ahora y no olvides activar las notificaciones para que nunca te pierdas un vídeo que te ayude a acercarte a Dios, obtener sabiduría espiritual y vivir de acuerdo con su voluntad. Ahora, hablemos de 5 hábitos matutinos que debes abandonar antes de que sea demasiado tarde. Cada mañana es un regalo precioso de Dios, una oportunidad de entrar en su presencia, buscar su guía y alinear nuestros corazones con su voluntad. Sin embargo, ¿cuántas veces damos por sentado este regalo? En lugar de comenzar nuestro día con Dios, nos precipitamos hacia las exigencias de la vida. Nuestras mentes llenas de preocupaciones, nuestros corazones agobiados por responsabilidades y nuestras almas distraídas por el mundo. Nos decimos que oraremos más tarde, leeremos la Biblia cuando tengamos tiempo, pero ese después rara vez llega. La forma en que empezamos nuestras mañanas marca el tono del resto del día. Nuestros primeros pensamientos, acciones y prioridades determinan si caminamos en la paz de Dios o en nuestra propia fuerza. Ya sea que seamos guiados por su espíritu o por las presiones que nos rodean. La Biblia dice: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6:33. Cuando ponemos a Dios primero, todo lo demás encaja en su lugar. Pero cuando las distracciones,
el estrés y las preocupaciones mundanas toman prioridad, poco a poco nos alejamos de su presencia. A menudo pensamos que solo los grandes pecados nos separan de Dios. Pero en realidad son los pequeños hábitos cotidianos los que nos alejan silenciosamente. Descuidar la oración, elegir las quejas en lugar de la gratitud, priorizar el mundo sobre Dios, aferrarse al rencor o perder el tiempo en cosas sin sentido. Estos hábitos se acumulan y crean distancia espiritual. Todavía podemos llamarnos cristianos, pero nuestra fe se debilita y nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios se desvanece. Esto no es lo que Dios desea para nosotros. Él anhela que comencemos cada día en su presencia con oración, acción de gracias y propósito, no distraídos y espiritualmente vacíos. Aquí hay 5 hábitos matutinos que desagradan a Dios. Hábitos que, si no los controlamos, pueden debilitar nuestra fe, obstaculizar nuestro crecimiento espiritual y bloquear las bendiciones que Él quiere darnos. Examinémoslos honestamente y preguntémonos, ¿soy culpable de alguno de estos? Y si es así, ¿qué puedo hacer para cambiar hoy? 1. Descuidar la oración de la mañana. Solía pensar que saltarse la oración de la mañana no era gran cosa. Después de todo, era pastor. Pasé mi vida enseñando sobre Dios, estudiando su palabra y ministrando a otros. Seguramente yo era lo suficientemente fuerte espiritualmente para soportar un día sin oración, ¿verdad? Pero me equivoqué. Recuerdo vívidamente una mañana en particular. Me desperté inmediatamente, agarré mi teléfono y comencé a revisar mis mensajes. El día que teníamos por delante estaba repleto de responsabilidades, reuniones, sesiones de asesoramiento y preparación de sermones. Me dije a mí mismo que rezaría más tarde, tal vez después del desayuno o durante un descanso en mi agenda, pero ese después nunca llegó. Las exigencias del día me abrumaron. Y sin darme cuenta, había pasado un día entero sin hablar con Dios. Ese día, todo parecía ir mal. Mi paciencia se agotó. Mis pensamientos estaban dispersos. Me sentía abrumado incluso por los más pequeños inconvenientes. No había paz en mi corazón, ni claridad en mi mente, ni fuerza en mi espíritu. Esa noche, sentado exhausto, me di cuenta de algo aleccionador: había ido a la batalla sin mi armadura. La Biblia dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana dirigiré mi oración a ti y alzaré la vista. Salmo 5, 3. Pero ese día, Dios no había escuchado mi voz. No porque no me escuchara, sino porque había estado demasiado ocupada para hablar. Había dejado que mi horario dictara mis prioridades en lugar de dedicarle tiempo a Dios. Y al hacerlo, sin darme cuenta, le había dicho, hoy no te necesito. ¡Qué arrogancia, qué locura! Esa noche, me arrepentí. Me di cuenta de que, por mucho que supiera de Dios, por mucho que hubiera predicado su palabra, no podía vivir ni un solo día con mis propias fuerzas. Desde ese momento, hice una promesa: antes de hablar con nadie, hablaré con Dios. Antes de revisar mi teléfono, me comunicaré con mi Creador. Y todo cambió. Mis días se llenaron de paz. Incluso en medio del caos, mis pensamientos eran más claros, mi paciencia más fuerte, mi espíritu más firme. Ya no empezaba el día desarmado. Fui cubierto, fortalecido y preparado. Si has estado descuidando la oración matutina, te insto a que cambies ahora. No comiences otro día sin antes equiparte en su presencia. Búscalo primero y Él guiará tus pasos, fortalecerá tu corazón y te dará la sabiduría para afrontar lo que venga. Comienza cada día de rodillas y te levantarás con poder, paz y propósito. 2. Quejándose en lugar de agradecer. Floté sobre mi cuerpo, observando la caótica escena que se desarrollaba abajo. Los restos de mi coche estaban destrozados, irreconocibles. La gente corría hacia mí, con rostros que mezclaban conmoción y urgencia. Los paramédicos llegaron enseguida, con voces apremiantes, mientras intentaban estabilizar lo que quedaba de mí. Vi cómo me colocaban paletas en el pecho,
vi mi cuerpo sacudirse por la fuerza, pero no sentí nada. Quería hablar, decirles que seguía allí, sobrevolándolos, observándolo todo, pero no emitía ningún sonido. Me di cuenta, con una extraña sensación de desapego, de que ya no formaba parte de ese mundo. El miedo que esperaba ya no existía. En cambio, me invadió una calma, la aceptación de que estaba en transición hacia algo más allá del entendimiento humano. Entonces lo sentí. Una fuerza invisible, suave pero innegable, empezó a jalarme hacia arriba. No tenía control sobre ella, pero no me resistí. El mundo de abajo se desvaneció, reemplazado por un túnel de luz pura. Pero esta no era una luz cualquiera. No era dura ni cegadora. Era cálida, acogedora, llena de un amor tan profundo que llegaba a lo más profundo de mi alma. Me sentía como en casa. Me dejé llevar sin esfuerzo por el túnel, ingrávida, atemporal. Cuanto más avanzaba, más se desvanecían las preocupaciones y las cargas de mi vida terrenal. El estrés, el dolor, los arrepentimientos, todo lo que una vez me consumía se disolvía, reemplazado por una paz abrumadora. Me sentía completo. Me sentía libre. Y entonces oí una voz, profunda, poderosa, pero a la vez reconfortante: no es tu hora. Las palabras no solo las oí. Resonaron en todo mi ser. Me giré hacia el sonido. Y fue entonces cuando lo vi: Jesús. No hay palabras que puedan describirlo con exactitud. No solo brillaba. Era luz, no solo a su alrededor, sino desde su interior, irradiando un brillo que jamás había visto. Su presencia era abrumadora. Sin embargo, no me asustó. En cambio, me llenó de una sensación de amor tan profunda, tan absorbente, que quise desplomarme en ella. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, mi vida entera se desplegó ante mí, no en un caos apresurado, sino de una manera que lo comprendía todo. Cada acción que había realizado, cada decisión que había tomado, cada palabra que había pronunciado, cada pensamiento que había albergado. Vi mis fracasos, mis arrepentimientos, las veces que había lastimado a otros, los momentos en que había ignorado el amor en favor del egoísmo. Todo estaba allí, expuesto ante él. Sin embargo, en sus ojos no había juicio, ni ira, ni decepción, solo una profunda comprensión inquebrantable. Era como si lo viera todo, lo bueno, lo malo, lo roto. Y aún así, me amaba con todo mi ser. Las lágrimas me inundaron el alma. No eran de tristeza, sino de inmensa gratitud. Nunca había experimentado un amor así. Era puro, absoluto, incondicional. El tipo de amor que despoja de toda pretensión, de toda máscara, dejando solo la verdad. Quería hablar, preguntarle qué pasaba, por qué estaba allí, qué seguía. Pero antes de que pudiera articular palabra, levantó la mano. De repente, todo a mi alrededor empezó a cambiar. 3. Priorizar el trabajo en el mundo sobre Dios. Recuerdo una época en la que me despertaba y me sentía abrumado por los problemas. Antes siquiera de poner los pies en el suelo, mi mente ya estaba acelerada, preocupada por las facturas que debía pagar, los conflictos que no se habían resuelto, el estrés que me aguardaba en el día. En lugar de empezar la mañana con alegría, la empecé quejándome. Al principio, no le di mucha importancia. Después de todo, ¿no era normal sentirse estresado? ¿No era natural despertarse y pensar de inmediato en todos los desafíos que me esperaban? Pero con el tiempo, me di cuenta de algo preocupante. Mis quejas constantes me estaban afectando el espíritu. No solo decía palabras de frustración. Estaba permitiendo que el descontento se arraigara en mi corazón. Y cuanto más murmuraba, menos veía las bendiciones de Dios en mi vida. Los israelitas en el desierto fueron un ejemplo perfecto de esto. Dios les proveyó milagrosamente, maná del cielo, agua de una roca, protección de sus enemigos. Aún así, seguían quejándose.
Se centraron en lo que no tenían en lugar de reconocer lo que sí tenían. Y su ingratitud enfureció a Dios. Lo que debería haber sido un viaje corto a la tierra prometida se convirtió en 40 años de vagar. No porque Dios los hubiera abandonado, sino porque sus propios corazones estaban endurecidos por la queja. Esa revelación me impactó profundamente. ¿Estaba dando vueltas en círculos por culpa de mi corazón ingrato? ¿Mis constantes quejas me impedían alcanzar la paz y las bendiciones que Dios quería darme? La Biblia dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. No solo en los buenos tiempos. No solo cuando todo va bien, sino en todo. Incluso cuando la vida es difícil, incluso cuando las cosas no salen como las planeamos, incluso cuando no tenemos ganas de agradecer. Un corazón que murmura se centra en lo que falta. Pero un corazón agradecido se centra en lo que Dios ya nos ha dado. Quejarse oscurece nuestra perspectiva, nos roba la alegría y nos ciega a la bondad de Dios. Pero la gratitud abre la puerta a la paz, la satisfacción y la presencia de Dios. La solución: cultiva un corazón agradecido. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, dedica un momento a agradecer a Dios. No tiene que ser una oración larga. Unas pocas palabras de gratitud pueden cambiar tu perspectiva por completo. En lugar de despertar con quejas, despierta con alabanzas. Di algo como, gracias, Señor, por darme un día más. Gracias por el aliento en mis pulmones, por el techo que me cobija, por la comida que comeré hoy. Gracias por tu fidelidad incluso cuando no la veo. La gratitud no se trata de ignorar nuestros problemas. Se trata de elegir enfocarnos en la fidelidad de Dios a pesar de ellos. Al comenzar la mañana con agradecimiento, invitas la paz a tu corazón. Cambias tu mentalidad. Y, lo más importante, te acercas a Dios. Te reto, inténtalo mañana por la mañana. Antes de que el estrés te domine, expresa palabras de gratitud. Observa cómo transforma tu día, tu corazón y tu relación con Dios. Porque un corazón agradecido siempre encuentra motivos para alegrarse. 4. Aferrarse al resentimiento y la falta de perdón. Recuerdo una época en la que me despertaba cada mañana con el corazón apesadumbrado. Mis primeros pensamientos no eran de gratitud ni paz, sino de resentimiento y heridas del pasado. Las traiciones que había sufrido, las duras palabras pronunciadas contra mí, las personas que me habían lastimado, se repetían una y otra vez en mi mente como un disco rayado. Me convencí de que tenía derecho a aferrarme a estos sentimientos. Que el dolor era demasiado profundo como para simplemente dejarlo ir. Pero pronto me di cuenta de algo: la falta de perdón es un veneno. No lastimó a quienes me habían hecho daño. Me estaba destruyendo. Se filtró en mi alma, nubló mis pensamientos y me quitó la alegría. Por mucho que orara, por mucho que leyera la Biblia, seguía sintiéndome lejos de Dios. Algo bloqueaba mi conexión con Él. Entonces, un día, leí estas palabras de Jesús: cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre Celestial también les perdone sus ofensas. Marcos 11:25. Había leído este versículo antes. Pero ese día, me conmovió profundamente. Me di cuenta de que mi amargura no solo afectaba mis emociones, sino también mi relación con Dios. ¿Cómo podría pedirle misericordia si me niego a mostrar misericordia a los demás? Un corazón que se niega a perdonar es un corazón que no puede recibir plenamente el perdón de Dios. Cuando nos aferramos al rencor, cargamos con una carga que nunca debimos soportar. Nos agobia, nos roba la paz y nos mantiene atrapados en el pasado en lugar de vivir en la libertad que Cristo nos dio. ¿La solución? Libéralo cada mañana. Perdonar no siempre es fácil, pero siempre es necesario. No es una decisión única, sino una entrega diaria. Cada mañana, debemos elegir dejar la amargura y el resentimiento en manos de Dios.
Aunque nuestras emociones aún no se hayan apoderado de nosotros, debemos orar: Señor, hoy decido perdonar. Te entrego este dolor. Confío en que traerá sanación, justicia y restauración. Ayúdame a perdonar como tú me has perdonado. Con cada oración, nuestros corazones se alivian. Con cada acto de obediencia, nos acercamos más a Dios. Y un día, despertaremos y nos daremos cuenta de que las cadenas de la falta de perdón se han desvanecido por completo. No dejes que pase otra mañana con amargura en tu corazón. Elige perdonar. Elige la libertad y observa cómo la paz de Dios llena tu alma como nunca antes. 5. Malgastar la mañana en cosas sin importancia. Durante mucho tiempo, no pensé mucho en cómo pasaba mis mañanas. Me despertaba, revisaba el móvil, revisaba mis correos, miraba las redes sociales y, a veces, ponía las noticias. Para cuando desperté del todo, ya había llenado mi mente de distracciones mundanas, preocupaciones y ruido innecesario. Me decía que oraría y leería la Biblia más tarde, pero la mayoría de las veces, ese después nunca llegaba. Entonces, un día, me di cuenta de algo aleccionador: la forma en que pasaba las mañanas revelaba lo que realmente valoraba. Si afirmaba que Dios era mi prioridad, ¿por qué no era lo primero que buscaba cada día? Si creía que su palabra era mi guía, ¿por qué permití que las redes sociales, las noticias y el entretenimiento me hablaran antes que Dios? La verdad es que cada mañana es una oportunidad sagrada. Es un regalo de Dios, un nuevo comienzo, un nuevo inicio, una oportunidad de buscarlo primero, de alinear nuestros corazones con su voluntad y de prepararnos espiritualmente para lo que el día pueda traer. Pero muchos desperdiciamos estos primeros momentos. Los llenamos de cosas que no nutren nuestra alma. Dejamos que las distracciones nos consuman en lugar de aprovechar este tiempo para orar, adorar y buscar la presencia de Dios. La solución: cuida tus mañanas con dedicación. Si queremos vivir en la paz, la sabiduría y la fortaleza de Dios, debemos tomar la decisión consciente de empezar bien nuestras mañanas. En lugar de llenar nuestra mente con contenido sin sentido, noticias estresantes o distracciones interminables, dediquemos los primeros momentos de nuestro día a Dios. Oremos antes que nada. Hablemos con Dios antes de hablar con el mundo. Lee la Biblia. Llena tu corazón de su palabra en lugar del ruido mundano. Medita en sus promesas. Empieza el día con fe, no con miedo. Elige la adoración en lugar de la preocupación. Fija tu mirada en Él y deja que su presencia te traiga paz. Reflexiones finales: cambia antes de que sea demasiado tarde. Cada mañana es un regalo, una nueva oportunidad para acercarte a Dios y vivir su propósito. No permitas que las distracciones, los malos hábitos ni la pérdida de tiempo te roben el gozo y la paz que provienen de buscarlo primero. Haz el cambio hoy. Elige empezar tus mañanas con Dios y Él se encargará del resto. Ponlo primero y todo lo demás encajará. No esperes una llamada de atención para darte cuenta de lo que realmente importa. Mucha gente vive como si tuviera un futuro infinito, como si siempre pudiera tomarse en serio a Dios más tarde. Pero un futuro no está garantizado. Cada mañana que despiertas es una oportunidad divina, un nuevo comienzo para buscar a Dios, escuchar su voz y andar en su voluntad. ¿Qué estás haciendo con esa oportunidad? ¿Estás desperdiciando tus primeros momentos revisando tu teléfono, preocupándote por tus problemas o sumergiéndote directamente en el trabajo? ¿O estás recurriendo a quien te dio aliento? La forma en que empiezas el día importa. Marca la pauta para todo lo que sigue. Cuando empiezas con oración, gratitud y la palabra de Dios, invita su presencia a tu día. Pero cuando comienzas con distracciones, quejas y preocupaciones mundanas, te alejas más de Él sin siquiera darte cuenta. Mañana por la mañana, empieza de otra manera. Elige honrar a Dios desde el principio del día. Ora antes de cualquier otra cosa. Habla con Dios antes de hablar con el mundo. Dale gracias antes de quejarte.
La gratitud cambia tu perspectiva y abre la puerta a su paz. Abre tu Biblia antes que tu teléfono. Deja que la verdad moldee tus pensamientos en lugar de las distracciones. Perdona antes de aferrarte a la ira. Libera el resentimiento y camina en libertad. Busca primero su presencia. Alinea tu corazón con él antes de perseguir cualquier otra cosa. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Si de verdad lo creéis, vividlo. No te limites a decir que Dios es lo primero en tu vida. Demuéstralo con tu forma de empezar cada día. Esta es tu llamada de atención. Puede que no tengas una segunda oportunidad como la mía. Este momento es tu invitación a cambiar. No lo ignores. No lo demores. Elige hoy poner a Dios primero antes de que sea demasiado tarde. Si empiezas tus mañanas con Él, vivirás el día con su fuerza, su sabiduría y su bendición. Es hora de buscarlo primero. Empieza ahora. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, vengo ante ti esta mañana con un corazón lleno de gratitud y reverencia. Tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el dador de vida y el sustentador de mi alma. Gracias por despertarme hoy, por darme el aliento de vida y por la oportunidad de vivir un día más en tu gracia. Gracias por tu amor inagotable, tu fidelidad inmutable y las misericordias que se renuevan cada mañana. Señor, reconozco que sin ti no soy nada. Con demasiada frecuencia, he comenzado el día con prisas sin buscarte primero. Sin reconocer primero que todo lo que tengo, todo lo que soy, viene de ti. Perdóname, Padre, por las mañanas que he desperdiciado. Por las veces que he permitido que las distracciones, las preocupaciones y los deseos terrenales prevalezcan sobre tu presencia. Perdóname por los momentos en que he comenzado mi día con quejas en lugar de gratitud, con estrés en lugar de entrega, con ambiciones egoístas en lugar de buscar primero tu reino. Pero hoy, Señor, elijo algo diferente. Hoy me humillo ante ti y entrego este día en tus manos. Te pido que seas el primer pensamiento en mi mente y el primer amor en mi corazón. Enséñame a buscarte antes que a cualquier otra cosa, a tener hambre de tu palabra más que de mi pan de cada día, a tener sed de tu presencia más que de cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Permite que mi alma se arraigue profundamente en ti, para que ninguna tormenta, ninguna prueba ni distracción pueda apartarme de tu voluntad. Padre, te pido que alinees mi corazón con el tuyo. Elimina cualquier hábito, mentalidad y actitud que me aleje de ti. Si he descuidado la oración, Señor, despierta en mí un anhelo más profundo de comunión contigo. Si me he quejado y he dudado, reemplaza mis quejas con gratitud y fe. Si he puesto el trabajo, el entretenimiento o las ambiciones mundanas por delante de ti, corrige mis prioridades y enséñame a buscar primero tu reino. Si he albergado falta de perdón, amargura o resentimiento, purifica mi corazón y dame la gracia de perdonar como tú me has perdonado tan generosamente. Y si he malgastado mi tiempo en cosas que no te glorifican, ayúdame a ser consciente de cómo paso mis días, haciendo que cada momento cuente para tu gloria. Señor, te necesito. No puedo vivir este día con mis propias fuerzas. Lléname de tu Espíritu Santo. Guía mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Que todo lo que haga hoy sea un reflejo de tu amor y tu verdad. Dame la sabiduría para tomar decisiones piadosas, la paciencia para afrontar las pruebas con gracia y la valentía para mantenerme firme en mi fe. Que mi vida sea un testimonio de tu bondad, para que a través de mí otros vean tu luz y se sientan atraídos hacia ti. Padre, te pido tu protección para mí y mis seres queridos. Presérvanos del mal, de la tentación y de cualquier cosa que intente alejarnos de ti. Rodéanos con tus ángeles y cúbrenos con tu mano poderosa. Provee para cada necesidad según tus riquezas en gloria. Y sobre todo, Señor, ayúdame a amarte con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas, a amarte no solo con palabras, sino con mi vida diaria. Confío en ti, Señor.
Creo que al buscarte primero, guiarás mis pasos. Dirigirás mi camino y me proveerás de todo lo que necesito. Que este día sea para tu gloria, y que mi vida sea una ofrenda continua de adoración a ti. Gracias, Padre, por escuchar mi oración. Te doy toda la alabanza, todo el honor y toda la gloria. Encomiendo este día y cada momento en tus manos amorosas. En el poderoso nombre de Jesucristo, oro. Amén. Amados hermanos y hermanas, cada mañana es un regalo, una invitación divina a acercarnos a Dios, a buscar su presencia y a alinear nuestros corazones con su perfecta voluntad. Sin embargo, ¿cuántas veces damos por sentado este regalo? ¿Cuántas mañanas hemos comenzado el día apresuradamente sin oración, sin gratitud, sin reconocer a quien nos dio el aliento? Vivimos en un mundo lleno de distracciones. En cuanto nos despertamos, las notificaciones parpadean en nuestras pantallas. Los correos electrónicos exigen respuestas. Las redes sociales nos tientan a navegar sin parar. Y nuestras mentes se llenan rápidamente de preocupaciones sobre el trabajo, las finanzas, las relaciones y las responsabilidades. ¿Pero dónde está Dios en todo esto? ¿Nos hemos enredado tanto en el ruido de la vida que no escuchamos su suave voz? ¿Hemos permitido que el ajetreo del mundo prevalezca sobre nuestra relación con aquel que tiene nuestras vidas en sus manos? Lo cierto es que muchos nos despertamos cada día sin preparación espiritual. Nos levantamos sin orar, sin meditar en la palabra de Dios, sin buscar su guía, dejándonos vulnerables a los ataques del enemigo. Creemos que basta con estar ocupados, que nuestros esfuerzos por sí solos nos sustentan. Pero Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer, Juan 15, 5. Si no tenemos cuidado, estos hábitos de negligencia nos alejarán cada vez más de Dios. Nuestra vida espiritual se debilitará, nuestra fe se secará y nuestro corazón se distanciará de quien más nos ama. Este no es un asunto menor. Es una batalla por nuestras almas. Cada mañana tenemos una decisión. ¿Buscaremos a Dios primero o permitiremos que las preocupaciones de este mundo dicten nuestras prioridades? El llamado a buscar primero a Dios, la Biblia nos da una instrucción clara: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Esto no es solo una sugerencia. Es un mandato, un principio divino que determina el curso de nuestro día y, en última instancia, el de nuestras vidas. Si queremos vivir en las bendiciones de Dios, si anhelamos su sabiduría, su paz y su protección, debemos priorizarlo. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros empezamos la mañana con todo menos con Él? Recurrimos al teléfono antes que a la Biblia. Nos estresamos por nuestros horarios antes de entregarle nuestros planes a Dios. Nos quejamos de lo que nos falta en lugar de agradecerle por lo que tenemos. Nos aferramos a la amargura y la falta de perdón en lugar de entregarle nuestras cargas. Hermanos y hermanas, esto debe cambiar. No podemos esperar andar en victoria si no preparamos nuestro corazón por la mañana. No podemos esperar superar las pruebas de la vida si primero no hemos pasado tiempo en la presencia de aquel que nos da fuerza. El peligro de descuidar a Dios: cuando descuidamos a Dios por la mañana, le enviamos un mensaje peligroso, nos demos cuenta o no. Le estamos diciendo que no lo necesitamos, que nuestros planes, nuestras agendas y nuestras ambiciones son más importantes que su presencia. Pero la verdad es que sin Él estamos perdidos. La Biblia nos advierte: no se dejen engañar. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. Si sembramos negligencia, si continuamente dejamos de lado a Dios, cosecharemos sequedad espiritual, confusión y debilidad. Puede que no lo sintamos de inmediato, pero con el tiempo nuestra fe se marchitará. Nuestras oraciones se sentirán vacías y nuestra relación con Dios se enfriará. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, conocía la importancia de buscar primero al Padre. Marcos 1:35 dice: muy de mañana, siendo aún oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar solitario donde oraba.
Si Jesús mismo necesitaba pasar tiempo con el Padre cada mañana, ¿cuánto más nosotros? Es tiempo de volver a Dios. Amados, no digo esto para condenarlos, sino para despertarlos. Hablo por experiencia propia, con profunda convicción. Yo también he caído en la trampa de anteponer otras cosas a Dios. Yo también he permitido que el ajetreo de la vida me consuma. Pero Dios, en su misericordia, me llamó de nuevo, y ahora estoy aquí para llamarte de nuevo. No esperes una crisis para darte cuenta de la importancia de buscar primero a Dios. No esperes a sentirte abrumado, perdido o destrozado para clamar a Él. Él te llama ahora. Te pide que regreses a Él, que reajustes tu corazón y que lo conviertas de nuevo en tu primer amor. Hoy es el día para cambiar, un compromiso de buscarlo primero. Te insto a que, a partir de mañana, te comprometas a buscar a Dios primero. Al despertar, ora antes que nada. Antes de mirar el teléfono, conéctate con tu Creador. Agradece a Dios antes de quejarte. Que la gratitud sea lo primero que salga de tus labios. Abre tu Biblia antes de usar las redes sociales. Llena tu mente con su verdad, no con el ruido del mundo. Perdona antes de dejar que la amargura se arraigue. Libérate de las cargas del ayer y comienza de nuevo con Dios. Entrégale tus planes. Pídele sabiduría y guía en todo lo que hagas. Si lo haces, tu vida empezará a cambiar. Tu corazón se fortalecerá. Tu fe se profundizará y tu relación con Dios florecerá. Caminarás en su paz, en su alegría y en su dirección. Una última advertencia, no te demores. Vivimos como si tuviéramos un futuro infinito, como si siempre pudiéramos tomarnos en serio a Dios más tarde. Pero un después no está garantizado. La vida es fugaz, y cada día que demoramos es un día perdido. La Biblia nos advierte, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, Isaías 55, 6. Esto significa que llegará un momento en que será demasiado tarde. No esperes ese momento. No esperes hasta presentarte ante Dios lleno de arrepentimiento, deseando haberlo buscado más. Esta es tu llamada de atención. Esta es tu invitación. Búscalo ahora. Elige hoy poner a Dios primero antes de que sea demasiado tarde. Si este mensaje te resuena, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias conmovedoras y creando un espacio para conversaciones abiertas y sinceras. Activa la campana de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestras nuevas publicaciones. Juntos, exploremos lo invisible, celebremos lo milagroso e inspirémonos mutuamente a vivir con amor, fe y asombro.